Validar los objetivos, entonces, no tiene opción dentro de esta metodología. Es la base de cualquier proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente usted se siente en una reunión con su cliente, con su administrador de proyectos o con los jefes de las diferentes áreas involucradas en el proyecto y se establezcan desde un principio metas, objetivos. Lo que pide el método global es que usted necesita, después que esas metas y objetivos han sido determinados, que usted nuevamente lo valide, que refrasee la meta, que refrasee el objetivo y que esté seguro o estén seguros todos los participantes e involucrados en el proyecto de que estamos hablando exactamente de lo mismo y que quede claramente definida dicha meta y dicho objetivo. El trabajo que se sostiene, como hemos dicho anteriormente, sobre metas u objetivos inválidos es perjudicial para todos, no solo para el cliente, sino para usted como administrador de proyectos, para el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, porque lo que le pega principalmente a los que están administrando el proyecto es básicamente su reputación. No se ve un trabajo ordenado, no se ve un trabajo claro y conciso. Hay muchísimas razones entonces para la validación insistente de las metas y los objetivos. Por ejemplo, como mencionamos, lo que es la construcción de la confianza con el cliente. ¿Cómo se valida? Existe un test propuesto por el método global que se conoce como el test de validez factual y operacional, conocido como SMART, es acrónimo de acción específica en términos de los objetivos, medible, orientada, realista, ¿ok? Con riesgos manejables y de tiempo enmarcado, con plazos y, por supuesto, en un marco, un entorno ético. Vamos a detallar a continuación qué es lo que mide el test. El test mide que los objetivos, las metas, sean específicos, sean medibles, tiene una prueba de paradigmas, validación de la prioridad que tiene ese objetivo, lograrlo, orientado a la acción, es realista, como dijimos hace un momento, con riesgo manejable, tiene un tiempo específico, entonces evalúa si el tiempo es enmarcado y, por supuesto, como dijimos hace un rato, está dentro de un entorno ético. Entonces, la idea que tiene el método global es que cuando vamos a trabajar la administración de proyectos, veamos hacia atrás todo el proceso de incubación, que participemos de manera ordenada en el proceso de incubación del proyecto, pero que también dentro del marco de ese proyecto las metas y los objetivos estén claros y que sean validados con frecuencia, constantemente para efectos de salvar algunas deficiencias que puedan generarse en el camino producto de no tener claros los objetivos y las metas. Otro punto fundamental dentro del enfoque de administración de proyectos por el método global es lo que se conoce como elementos de una visión de trabajo y básicamente se identifican 5 niveles de portafolios de metas que nosotros vamos a continuación a detallar. Se habla de una cartera integral de metas que se compone de 5 familias distintas, ¿ok? Entonces vamos a tener que la empresa en donde se inserta este proyecto que buscamos administrar, que buscamos desarrollar y, por supuesto, llevarlo a un término correcto, debe obedecer primero a un paraguas general que se conocen como políticas estratégicas. Después, esas políticas estratégicas van a generar políticas operativas, o sea, cómo debemos trabajar el día a día. Esas políticas operativas generan proyectos específicos, todo alineado hacia la misión y la visión de la empresa. Después estos proyectos generan experimentos pilotos, que puede ser un producto, un servicio que se genera para poder probar cuál va a ser la reacción del mercado. Y por último, de acuerdo a los resultados de ese experimento piloto, se va a generar un producto o un servicio que va a su vez aportar los ingresos y la rentabilidad a la empresa. Veamos con más detalle cada uno de estos niveles del portafolio de metas. ¿Qué es una política estratégica? Bueno, me voy a permitir leerles la siguiente slide y luego vamos a ir aclarándola. Una política estratégica o las políticas estratégicas son las políticas
que sientan las bases para las 4 familias siguientes mediante la definición de quiénes somos como organización, exponiendo nuestros valores y cultura. Entonces, nosotros básicamente vamos a tener un marco general, un paraguas que nos va a delimitar nuestro actuar. Todo lo que hagamos en empresa, todo lo que hagamos con proyectos, todo lo que hagamos absolutamente tiene que estar enmarcado en esa política estratégica que, como mencionamos hace un momento, delimita básicamente quiénes somos. En otras palabras, es equivalente a elegir el mejor camino para llegar a nuestra misión. Estas políticas van a establecer los criterios para determinar las prioridades y la asignación de recursos. Esto es importantísimo. ¿Cómo voy a manejar mis recursos y con qué prioridad? Lo determina la política estratégica. ¿Cómo voy a llegar a la misión? Lo determina la política estratégica, definiendo quiénes somos como organización. Y por supuesto, esas políticas estratégicas dan el marco, como dijimos, al introducir este tema, a las políticas operacionales o operativas. También son llamadas procesos del negocio. En otras palabras, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Tenemos una misión, la política estratégica te manda el camino, la política operacional te dice puntualmente cómo lo vas a hacer. Las políticas operacionales lo que hacen son apoyar las políticas estratégicas y representan la estructura que hace el trabajo ético, sin burocracia y sin duplicación o residuos. Entonces, básicamente estamos hablando de los procesos, ¿no? Tenemos una política estratégica y tenemos un grupo de procesos que nos va a decir día a día cómo vamos a trabajar. Dentro de esos procesos, el siguiente paso para ir alcanzando puntualmente nuestra misión es generar proyectos que se enfoque el resultado hacia la misión, respetando las políticas estratégicas y enmarcados dentro de las políticas operacionales. ¿Qué son los proyectos? Bueno, nuevamente me voy a permitir leerles, son la creación de valor. Se centran en el futuro, en las áreas en donde el riesgo es manejable. Un proyecto básicamente es una propuesta que va a permitir a la empresa alcanzar su misión. ¿Okay? Entonces, un proyecto puede ser, por ejemplo, abrir 3, 4, 5 sucursales. Esas 5 sucursales se van a abrir en función o con la metodología que se marca dentro de los procesos dentro de la empresa. Y el trabajo general tiene que estar enmarcado dentro de la política estratégica. Esas 5 o 6 sucursales, ese proyecto de abrir 5 o 6 sucursales, lo más probable es que están como resultado final aportando específicamente a la misión. Una vez que tengamos proyectos, lo que sigue es la generación de experimentos pilotos, sobre todo cuando el proyecto está aún en su fase de inicio o de estructura. Estamos refiriéndonos a la exploración de valor. Los experimentos pilotos lo que permiten es explorar las oportunidades del mercado, ya cuando tenemos una idea de alguna necesidad no satisfecha, una propuesta y creemos de alguna manera cómo podemos hacer la extracción de valor. Lo que hace el experimento piloto es básicamente probar ese mercado con esa propuesta sin grandes pérdidas. De que va a haber una inversión, va a haber una inversión, pero lo vamos a hacer sin grandes pérdidas. Los experimentos pilotos también se conocen como los embriones de los futuros proyectos. Después que tenemos los experimentos pilotos, en función del resultado, vamos a suponer que resultó que la propuesta de valor es aplicable, viene lo que se conocen como la generación de los productos, servicios y operaciones requeridas para que ya este entregable de valor al mercado se transforme en ingresos y que se transforme posteriormente en utilidades o ganancias para la empresa. Los productos, servicios y operaciones que se generan a través de los experimentos pilotos y a su vez por los proyectos representan el pan y la mantequilla del crecimiento y la prosperidad de la empresa. Volviendo un poco hacia lo que hemos estado platicando, el método global, que es un enfoque de administración de proyectos ya un poco más avanzado,
va más allá de la parte del inicio, la parte de la ejecución del proyecto, el control y el cierre. Busca mirar hacia atrás en la parte de la incubación y también cómo se inserta ese proyecto en todo lo que son los objetivos, la misión, la visión de la empresa. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro algunos puntos. La planificación, la gestión de riesgo, la administración de proyectos son medios, no es el fin, ¿eh? Todos estos consejos que estamos dando, todas estas técnicas que estamos dando, son herramientas para que básicamente la administración de proyectos llegue a un término más eficiente a la parte de del cumplimiento de las metas, objetivos, misión, visión de la empresa. O sea, no administro, no genero proyectos por administrarlos o por generarlos, sino porque los mismos están aportando al logro de la empresa. Y estas herramientas lo que hacen es que esa administración de proyectos sea fluida y que pueda tener una productividad mayor. Las herramientas y técnicas tienen su nivel en función del entorno. Es muy probable que por la calidad de algunos proyectos ustedes no necesiten algunas herramientas como estas, son muy simples. En cambio, para otros proyectos es probable que requieran aplicar en la totalidad las herramientas que les estamos proporcionando.